Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a primera vista suene muy técnico, está en el corazón de muchísimas de las imágenes que damos por sentadas. Desde una resonancia magnética en un hospital hasta, no sé, la fotografía de una galaxia lejana. Exacto. La pregunta es, ¿qué pasa cuando intentamos crear una imagen muy detallada, pero no tenemos toda la información que necesitaríamos? El resultado suele ser borroso, impreciso. Subóptimo como mínimo. La base de nuestra conversación de hoy es un artículo de investigación de Víctor Churchill y Jan Jelf que se titula Mejora de la reconstrucción de imágenes mediante regularización enmascarada. Nuestra misión, por así decirlo, es desentrañar una técnica súper ingeniosa que proponen para rescatar estas imágenes imperfectas. Y lo hacen centrándose en un elemento que a menudo aguanta, que se mantiene fiel incluso con pocos datos: los bordes. Exacto. Y es un problema con consecuencias muy reales, ¿eh? El gran reto en la ciencia de la imagen es siempre obtener la máxima calidad posible con la mínima cantidad de datos. ¿Y por qué es tan crucial? Pues porque menos datos puede significar, por ejemplo, reducir el tiempo que un paciente tiene que estar inmóvil dentro de un escáner o disminuir la dosis de radiación. Claro, tiene un impacto directo. Cada pizca de información que podamos exprimir de una señal débil cuenta. Y este artículo, la verdad, ofrece una solución muy elegante que no busca reemplazar los métodos que ya existen, sino que los potencia. Vale, pues empecemos a desgranar esto. Para entender la solución, creo que primero hay que entender bien el problema. El artículo parte de la idea de que tenemos una imagen reconstruida a partir de demasiado pocos datos. ¿Cómo podemos visualizar eso? A ver, imagina que intentas dibujar el plano de una casa, pero solo puedes mirar a través de una persiana veneciana que está casi cerrada. Veo solo franjas de la realidad. Eso es. Tu dibujo final tendrá las formas principales. Las paredes, las puertas, estarán más o menos en su sitio, pero los detalles, las texturas, los colores exactos de las paredes, todo eso estará mal o desdibujado. ¿Y en una imagen digital eso se traduce en valores de intensidad incorrectos. Es decir, los colores o los tonos de gris de cada píxel están equivocados. La estructura general, se intuye, pero la fidelidad es muy baja. El artículo muestra un ejemplo clarísimo con una imagen de prueba estándar, el famoso Phantom de Shep Logan. Para quien no lo conozca, es una imagen que se ve en todas partes en este campo. Sí, es el campo de pruebas por excelencia. Parece una especie de óvalo, como una silueta de una cabeza, con varias formas geométricas dentro. ¿Por qué se usa siempre esta imagen tan particular? Porque es un desafío perfecto y sobre todo controlado. Simula diferentes densidades de tejido como si fuera una sección de una cabeza, con formas curvas, elipses, bordes muy nítidos. Es lo bastante compleja para poner a prueba a los algoritmos. Pero lo bastante simple para que los errores sean muy fáciles de identificar. Es la referencia con la que todos se miden, vamos. Entendido. Y en el estudio hacen un experimento muy ilustrativo con ella. Así es. Para reconstruir esa imagen de forma casi perfecta con un método estándar que se llama regularización por variación total (OTB), se necesitan los datos de 17 líneas radiales. Piensa en esas líneas como 17 vistazos a través de la persiana, ¿no? Justo. Pues lo que ellos hacen es usar solo 16. Le quitan solo una pizca de información. Solo un 6% menos de información, más o menos. Y el resultado, que se ve en la figura 1 del artículo, es sorprendente. La imagen se degrada muchísimo. Es reconocible, sí, pero se ve borrosa, como descolorida. Los valores de gris no son los que deberían ser. Pero aquí viene la observación clave, el momento ajá que lo cambia todo. Fíjate, aunque los valores de intensidad están mal, la ubicación de los bordes es sorprendentemente precisa. Los contornos de los óvalos y las otras formas dentro de la imagen siguen estando en su sitio. Espera, eso me parece contraintuitivo. Si los colores, los brillos, si la información de los píxeles es incorrecta, ¿cómo es posible que los contornos, que son justo la frontera entre esos píxeles, estén bien? De color o de tono bastante uniformes, o sea, lisas, que están separadas por bordes muy nítidos, como una radiografía. El hueso es una zona, el tejido blando es otra, y entre ellos hay un borde súper definido. Ahí está. La información importante, el cambio, se concentra en esos bordes. Y resulta que incluso con pocos datos, los algoritmos son bastante buenos detectando dónde ocurran esos cambios bruscos, aunque fallen al calcular la magnitud exacta del cambio. Vale, ya lo pillo. El algoritmo sigue sabiendo que aquí hay un acantilado, aunque no sepa medir bien su altura. Exacto. Y si los bordes son el ancla a la realidad que nos queda,
La pregunta es, ¿cómo los usamos para reconstruir el resto del mapa? Ahí es donde entra su algoritmo de 2 pasos. El primero es, lógicamente, identificar esos bordes fiables. El algoritmo coge la imagen inicial, la de baja calidad, y le aplica una transformada matemática diseñada para detectar justo eso, dónde están los cambios bruscos. Un detector de acantilados, como decíamos. Precisamente. Y la figura 2 del artículo es reveladora. Compara el mapa de bordes de la imagen original, la perfecta, con el mapa de bordes que saca de la reconstrucción mala, y son casi idénticos. Increíble. A partir de ese mapa, el algoritmo crea lo que llama una máscara. Pero, ¿cómo de fiable es ese mapa de bordes? Me sigue costando un poco creerlo. Si la imagen inicial es tan mala, ¿no se corre el riesgo de crear una máscara incorrecta y acabar protegiendo artefactos y ruido en lugar de bordes reales? Es una duda muy pertinente y es el posible talón de Aquiles de este método. Los propios autores reconocen que si el ruido es tan alto que los bordes son indistinguibles, el método falla. Claro. Sin embargo, en la mayoría de los casos de datos incompletos, la localización de los bordes es sorprendentemente robusta. Y una vez que tienes ese mapa, la máscara es solo una plantilla binaria, una imagen en blanco y negro, que marca todos los píxeles que no son parte de un borde. O sea que los protege. En esencia, sí, identifica y protege los bordes para el siguiente paso. Espera, a ver si lo entiendo. Es como si un restaurador de arte quisiera repintar los grandes fondos de color de un cuadro antiguo. Lo primero que haría sería cubrir con cinta de carrocero de alta precisión todas las líneas delicadas, los contornos. Todo lo que es valioso y no quiere dañar. Es una analogía perfecta. La máscara es esa cinta de carrocero. Exacto. Y una vez que todo lo valioso está protegido, pasamos al segundo paso, la restauración. Se cogen los datos originales, esas 16 líneas limitadas, y se realiza una segunda reconstrucción. Pero esta vez la clave es que hay una condición. Una condición crucial. Se aplica un proceso matemático que busca suavizar la imagen y corregir los valores, pero solo puede actuar en las áreas que la máscara ha dejado desprotegidas, es decir, las zonas lisas. Claro. Una vez has protegido los bordes, ¿qué brocha usas para repintar las zonas lisas sin estropearlo todo? Usan una técnica llamada regularización L2. Es muy buena suavizando y promediando valores, lo cual es ideal para las zonas uniformes. El problema es que si la dejas actuar libremente por toda la imagen, también suavizaría los bordes. Y te quedaría una mancha borrosa, justo. Al enmascarar los bordes, es como si se le dijera al algoritmo: sé libre de corregir y suavizar aquí, en estas grandes llanuras, pero ni se te ocurra tocar las montañas. Esto permite que cada parte de la imagen reciba justo el tratamiento que necesita. Vale, la teoría es elegante. La analogía de la cinta de carrocero funciona. Pero la pregunta del millón, ¿los resultados están a la altura? Los resultados son lo que hace que este artículo sea tan interesante. Volviendo al ejemplo del Phantom de Shep Logan, la imagen inicial tenía un error relativo de 0,05. Un 0.05. Después de aplicar esta técnica, el error se desplomó a 0,0633. Un momento. Eso no es una mejora incremental, es un salto de gigante. Pasas de un error visible a simple vista a uno que necesitarías una lupa para encontrar. Es una reducción de casi el 90%. Es pasar de una imagen aceptable para salir del paso a una prácticamente perfecta. Exacto. Es un cambio cualitativo. La mejora visual es drástica, pero claro, alguien podría pensar, vale, con una imagen simple como el Shep Logan funciona, lógico. Por eso lo prueban con un modelo mucho más complejo, un Phantom cerebral realista basado en imágenes de resonancia magnética reales. Tiene muchísimos más detalles, texturas, bordes finos. Es un reto mucho mayor. Suben la dificultad, claro. Pero aquí me surge otra duda. ¿Y si este truco solo funciona con métodos de reconstrucción muy básicos? ¿Qué pasa si lo aplicas sobre un algoritmo que ya es de por sí muy bueno? ¿Aún hay margen de mejora? Anticiparon esa pregunta, y para responderla realizan 2 experimentos clave. En el primero, usan un método de reconstrucción inicial muy avanzado llamado HCS, que ya es un algoritmo que tiene en cuenta los bordes. O sea que ya juega en su mismo equipo, por así decirlo. Eso es. El método HCS necesita 36 líneas de datos para reconstruir ese cerebro de forma casi perfecta. Ellos le dan solo 34.
lo fuerzan a producir un resultado subóptimo, que aún así es bastante bueno, con un error de 0,0344. O sea que parten de una reconstrucción que ya es de por sí de alta gama, aunque ligeramente imperfecta. Exactamente. Pues bien, aplican su método de postprocesado sobre esa imagen ya buena y consiguen reducir el error a 0,0072. Una mejora de casi el 80% sobre un método que ya era de vanguardia. Exacto. Eso es muy revelador. Demuestra que no es un sustituto de otras técnicas. Es como un turbo que le puedes acoplar a casi cualquier motor, incluso a uno de Fórmula 1, para darle un empujón final. Esa es la idea, y es uno de los puntos fuertes del artículo. Su valor es que funciona como un añadido, un plugin de refinamiento. Y el segundo experimento que realizan simula una situación aún más realista: datos con ruido. El mundo real, donde nada es perfecto y siempre hay estática en la señal, ya sea en un telescopio o en un escáner médico. Añadieron ruido gaussiano a los datos de entrada. La reconstrucción inicial que obtuvieron era muy mala, muy granulada, casi inservible, con un error enorme de casi 0,1. Malísima. Y aquí el método brilla. Consigue coger esa imagen ruidosa y desastrosa y limpiarla, reduciendo el error hasta 0,02. Pero aquí es donde veo el posible punto débil que comentábamos antes. Los autores mencionan una salvedad importante, ¿verdad? Sí, claro. Si el ruido es tan brutal que ni siquiera se pueden intuir los bordes en la primera pasada, supongo que todo el sistema se cae. Correcto. El método no hace milagros. Se basa en que la localización de los bordes, aunque débil, siga presente en la imagen inicial. Si el ruido destruye esa información por completo, la máscara que se genera será incorrecta y el resultado puede ser incluso peor. Hay un umbral de calidad inicial, por debajo del cual no puede operar. Entonces, para recapitular, la idea central es sorprendentemente intuitiva. Cuando la información es escasa, confía en los contornos. Incluso una imagen de mala calidad a menudo acierta en la localización de sus bordes. Y la estrategia es identificar y proteger esos bordes como si fueran un tesoro, y luego concentrar toda la potencia de corrección matemática en las zonas lisas del interior. Exacto. Las conclusiones clave son muy claras. Primero, es un proceso de mejora en dos fases: detectar bordes para crear una máscara y luego aplicar una corrección que la respete. Segundo, que funciona en escenarios muy exigentes. Sí, con datos muy limitados, con imágenes complejas como un cerebro, y también con datos contaminados por el ruido, siempre que no sea extremo. Y tercero, y quizá lo más importante, Su gran valor es que funciona como un añadido, una capa de refinamiento de bajo coste computacional que puede mejorar una amplia gama de técnicas que ya existen. el artículo termina mencionando trabajos futuros. Y ahí es donde dejan una idea que a mí me pareció fascinante. Planean explorar un algoritmo reenmascarado iterativo. Sí, es una idea muy potente. El proceso que hemos descrito es de un solo paso. Imagen mala, genera máscara, crea imagen buena. La idea iterativa sería convertirlo en un bucle de retroalimentación. Espera, ¿un bucle? O sea que usas la técnica para obtener una primera imagen mejorada. Y esa imagen, al ser mejor... Te permite crear un mapa de bordes aún más preciso y limpio que el primero. Exacto. Y entonces usas ese nuevo mapa de bordes para generar una nueva máscara, y con esa máscara vuelves a reconstruir la imagen para obtener un resultado todavía mejor. Es un sistema que se autocorrige. Esa es la idea. Pero, ¿no podía entrar en un bucle vicioso? ¿Reforzando sus propios errores una y otra vez? Esa es la gran pregunta que ellos mismos se plantean. El riesgo existe. Si en la primera pasada se identifica un artefacto como un borde real, el bucle podría reforzar ese error en cada iteración. Claro. Pero si el proceso converge, si cada ciclo refina y pule el anterior, las implicaciones son enormes. Podríamos, teóricamente, llegar a reconstrucciones casi perfectas a partir de fragmentos de información cada vez más pequeños. Y eso nos lleva de vuelta al principio, a ese paciente en el escáner. Un método así podría significar que en el futuro necesitemos muchos menos datos de los que hoy consideramos el mínimo indispensable. Y eso se traduce en escáneres más rápidos, más seguros para el paciente al reducir la exposición y potencialmente más accesibles. Es una vía de investigación que va mucho más allá de simplemente conseguir una foto más bonita. Con esa pregunta sobre el futuro del diagnóstico por imagen, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.